Voy a compartir pizarra, espérate, falta más gente que llegue. Y ¿dónde está el...? Ahí sí, ya. Entonces, y esto es... Ay, me queda muy grande esto. De nuevo. Esto en realidad son los contenidos. Lo discutamos de inmediato. Me faltó ahí una cosita. Se ve igual. Ya. Entonces, estos van a ser los contenidos para el certamen 2. Volúmenes, sólido de revolución, no voy a repetir. Integrales impropias, también se repite. Coordenadas polares, paramétricas. En coordenadas polares vamos a preguntar área, en coordenadas paramétricas también vamos a preguntar área. Longitud, vamos a hacer una sola pregunta de longitud. Son 6 preguntas, igual que en el certamen 1. Vamos a hacer 6 preguntas y en el cálculo, acá le puse cálculo de longitud en todas las coordenadas. No quiere decir que ustedes le van a hacer una pregunta y le van a pedir que calculen todas las coordenadas. No. El tema va a ser justamente como un poco al azar, ¿sí? Nosotros trabajamos, de hecho, con preguntas que están, digamos, distribuidas a cada estudiante en forma azarosa, ¿sí? Y entonces, algún estudiante, por ejemplo, le puede tocar que tiene que calcular algo que está en coordenadas paramétricas, a otro le va a tocar en coordenadas polares y a otra en coordenadas cartesianas, ¿sí? Pero va a ser entonces una sola pregunta, donde ahí al azar a ustedes les va a tocar, ¿cierto? Y por eso obviamente hay que manejarse en los 3 tipos de coordenadas, porque ustedes no van a saber con anticipación qué les va a tocar, ¿ya? Pero quisimos hacerlo así para no tampoco alargarnos y poner, para no alargarnos y poner más preguntas, ¿te fijas? Porque si no tendríamos que haber puesto, de hecho en vez de poner una pregunta, tendríamos que haber puesto 2 o quizás 3 si hubiésemos querido evaluar longitud de coordenadas cartesianas. Eso ya se evaluó en realidad, pero igual en este contexto puede ser. Ya. Me estaban preguntando algo en el chat y ya se me olvidó que lo quiera. Sí, abarca los dos. Puede ser, en algún caso, también esto es al azar, la verdad. En el certamen, en el control, perdón, 2, de hecho era así. En algún caso te pueden pedir calcular la integral, o puede suceder que te pregunto que aplicar los criterios. Algunos ejercicios dice justamente calcular el valor de la integral, si es que existe, y en otros te puede decir determinar el parámetro para que exista, no sé, para que sea convergente, por ejemplo, o para que sea divergente, también puede ser. Ya, pero ahí ya están sentados los contenidos para que ustedes empiecen a prepararse para el certamen. Ya. Y eso. Esos son entonces los contenidos para el certamen. Ya. Entonces, eso se los voy a mandar de todas maneras para formalizarlo. Se los voy a mandar después por el aula, ¿sí? Creo que siempre es bueno hacerlo de esa forma para que ya formalizamos esto, ¿sí? Y yo me metí al aula porque quería chequear si había puesto no las matrices. Sí, los puse. Puse estos 2 documentos de matrices y de ejercicios resueltos de matrices. Así que eso está. Me falta, como mencionaba, enviarles el aviso sobre el aviso de los contenidos del certamen. Pero eso lo hago después. Ya. Déjame ver si tengo a alguien más. Sí, hay gente todavía en el aula, en la sala de espera. Sí, ahora sí.
Ya, entonces, yo fíjate que quería partir proponiéndoles algo. Mira, voy a ir a... Quiero mostrar el cronograma. A mí me gusta siempre tratar de mantenerme rígida con el cronograma, ¿cierto? Para que vamos avanzando a buen, ¿no es cierto? No nos vamos atrasando ni adelantando mucho. Pero en este caso yo les quería proponer algo. Y se los voy a comentar enseguida. Buenas tardes a todos, a los que han llegado en el último rato de todo esto. Y ahora sí, sí. Voy a compartir el cronograma. Porque el cronograma nos dice, déjame agrandarlo un poquito, vamos a hacer un piti. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Voy al chat, ¿sí? Buenas tardes. Ya, entonces estamos aquí, no, estamos en noviembre, nos falta todavía, estamos en noviembre. Entonces, lo que hicimos ayer fueron clases de ejercicio, estuvimos trabajando bastante en el tema de operatoria, trabajamos algunas matrices así especiales, qué sé yo. La idea de lo que yo les quiero proponer es que hoy día, que es jueves, ya no sigamos haciendo ejercicio, sino que continuemos con los contenidos que son de operaciones elementales para ya introducir después los sistemas de ecuaciones, ¿ya? Eso nos va a permitir que la próxima semana estemos más relajados por tratar de abarcar todos los temas que entran en el certamen, que son bastantes, ¿ya? Entonces es un pequeño, diría, cambio en el cronograma, pero creo que es a beneficio del avance del curso. ¿Sí? Eso. Ya. Así que, insisto, creo que es una buena idea. Entonces vamos hoy día a trabajar con esto que vamos a llamar operaciones elementales. Es otro tipo de operación e insisto, esto no entra en el certamen. En el certamen lo que vamos a trabajar van a ser operaciones, la operatoria, como los mismos ejercicios que hacíamos la clase pasada, ¿cierto? Que me dan una ecuación matricial, yo tengo que despejar la X para calcularla, ¿cierto? Usando las matrices A y B, que van a ser, no sé, de 3 por 3 a lo más, ¿ya? Bien. Entonces, estoy compartiendo, sí. Entonces voy a avanzar en esto porque ya lo hemos trabajado bastante. Perdón, voy a ir muy rapidito porque todo esto ya lo hicimos. Para que empecemos con el tema de las operaciones elementales, que está dentro de un contexto importante que son estos de los sistemas de ecuaciones. Sí, ya, entonces. Fíjense, lo primero, antes de definir, ¿cierto?, las operaciones elementales, mostremos como motivación, ¿cierto?, cómo las vamos a utilizar. Y no solamente este tipo de operación, sino que además por qué un sistema de ecuación se escribe en forma matricial, ¿no? Y lo vamos a plantear con un ejemplo. Mira, tengo un ejemplo que tiene 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Sí? Mis incógnitas son la X, la Y y la Z. Las incógnitas las vamos a escribir como una matriz columna. ¿Se acuerdan que las definimos? Dijimos que hay unas matrices que son muy especiales, que tienen una sola columna. Entonces las llamamos matriz columna. Y en esa matriz columna yo voy a escribir X y Z. ¿Sí? Las ecuaciones tienen términos independientes, ¿sí? En este ejemplo los escribí todos a la derecha, después del igual, ¿sí? Pero en realidad no tienen que ver con que estén a la derecha o que estén a la izquierda, ¿sí? Lo que tienen que ver estos términos es porque son independientes, es decir, no tienen nada que ver con la X, ni con la Y, ni con la Z. Y eso también lo vamos a escribir como una matriz columna, donde voy a escribir el 1, 2, 1, ¿cierto? Entonces, voy a tener una matriz que voy a llamar matriz de coeficientes, y esta matriz se va a relacionar con los números que multiplican a mis ecuaciones, ¿cierto? Es la misma lógica que cuando hablamos de polinomios, ¿cierto? Pero ahora estos son siempre, no existen potencias acá, ¿cierto? Sino que solamente son variables en forma lineal. Entonces, miremos la primera ecuación. La primera ecuación dice X más Y más Z. Se fijan, entonces la X está multiplicada por 1, la Y está multiplicada por 1, la Z por 1. Entonces voy a escribir como fila 1, 1, 1. ¿Sí? Ya, ahora miremos la segunda ecuación. Dice
2x más 2y más z. Entonces la x está multiplicada por 2, la y está multiplicada por 2 y la z multiplicada por 1. Entonces la segunda fila de mi matriz va a ser 2, 2, 1. La tercera ecuación, que va a corresponder a mi tercera fila, dice x más y. Entonces voy a tener el 1 multiplicado por la x, por la y multiplicada por 1, y la z no está. Entonces, ¿qué quiere decir eso que la z no está? Quiere decir que hay un 0 por z. Porque una matriz no puede tener una celda, por llamarlo de alguna forma, vacía, ¿cierto? Aquí siempre tengo coeficientes o elementos. Y esos elementos para nosotros van a ser números reales. Ya, entonces tengo el 1, 1, 0. Entonces, creo que sería importante que nos convencerse de que en realidad esto está bien definido, ¿sí? Y que es exactamente lo mismo que el sistema de ecuaciones como lo hemos conocido nosotros en forma tradicional. Entonces, para eso, mira, multipliquemos. A la izquierda tengo una matriz que es de 3 por 3, y a la derecha está multiplicando por una matriz que tiene 3 filas y una columna, ¿cierto? Y eso significa entonces que mi resultado va a ser de 3 por 1. Tengo 3 filas, una columna. Y es exactamente lo que aparece después con el igual. Entonces, fíjense cuando multiplico primera fila de la matriz que está a la izquierda, la 1, 1, 1, por la columna, matriz columna, x y z. Voy a tener 1 por x, más 1 por y, más 1 por z. Y eso va a ser igual a 1, ¿cierto? Que es el primer elemento que está en mi matriz. La segunda fila, cuando lo multiplico, de la segunda fila de esta operación, ¿cierto? Voy a tener 2, 2, 1, multiplicado por x y z, me va a dar 2x más 2y más z. Igual a 2, que es decir, la segunda ecuación. La tercera fila de la matriz, ¿cierto? 1, 1, 0, cuando lo multiplico por x y z, voy a tener entonces 1 por x, 1 por y, más 0 por z. Y eso me va a dar x más y, igual a 1, ¿cierto? Porque es el elemento que tengo a la derecha en la tercera posición. Eso está entonces en relación con lo que nosotros hemos comentado también, que es la igualdad de matrices, ¿cierto? Porque estas van a ser iguales componente a componente. Entonces, para allá vamos, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a hacer para resolver nuestro sistema ahora en forma matricial es que vamos a tomar tanto esta matriz de coeficientes que acabamos de construir como los términos independientes para hacer operaciones sobre eso y poder obtener nuestras soluciones del sistema, ¿ya? Y también, no solamente obtener las soluciones, sino que además caracterizarlo. Me voy a cambiar de hojita. Ya. Entonces, en términos generales, voy a ir al chat. El orden de la matriz de la izquierda depende de la cantidad de términos de la ecuación. Claro, claro. Si yo voy a tener, por ejemplo, si yo tuviera un sistema, voy a retroceder. Si yo tengo un sistema que tenga 2 ecuaciones, entonces la matriz va a tener 2 filas. Si tengo 3 incógnitas, mis incógnitas van a ser las columnas. Entonces va a tener 3 columnas. ¿Sí? Justamente voy a tener una relación entre el número de filas el número de ecuaciones que tengo y la cantidad de incógnitas, ¿sí? Ahora, no hay que entrar en pánico, porque lo que voy a escribir a continuación va a ser muy grande, ¿cierto? En el contexto de n por m, ¿cierto? Pero en realidad no es algo que nosotros digamos vamos a trabajar con sistemas grandes, ¿sí? Nosotros nunca, ni siquiera te voy a decir que vamos a hacer un sistema de 4x4. Bueno, puede que hagamos un ejemplo con algo de 4x4, ¿sí? Pero en realidad nosotros usualmente en las evaluaciones, ¿cierto? El mayor trabajo que hacemos, nos centramos con problemas que están relacionados con 3 ecuaciones y 3 incógnitas, ¿no? Sí. Y sobre todo el tipo de ejercicios que usualmente los que vamos a presentar en las evaluaciones están relacionados más bien, no con resolver el sistema, sino más bien caracterizar el sistema, ¿sí? Y caracterizarlo en términos de si existe solución, si es única, si son infinitas, o si no existe solución, ¿sí? Pero eso lo vamos a comentar más adelante, ¿no? Vamos a la otra hojita. Ya. Entonces, como dije, sin asustarse, sin entrar en pánico, aquí esto muy general, ¿sí? Entonces yo podría tener n ecuaciones, ¿sí? Cada
una de estas va a representar, yo hago unos puntos suspensivos, ¿cierto? Para dar la idea de que esto continúa así. Se puede tener n ecuaciones. Matricialmente, cada ecuación va a representar una fila, por tanto voy a tener una matriz de n filas, ¿sí? Que puedo tener m incógnitas, ¿cierto? Aquí yo las denoté x sub 1, x sub 2, hasta el x sub m. Cada una de esas va a representar una columna, ¿sí? Y en forma matricial, ¿cierto? Escribimos nuestros coeficientes, ¿cierto? En una matriz que no tienen nada que ver con las incógnitas, multiplicados por esta matriz columna, ¿cierto? Que van a ser todas mis incógnitas, igualado a los términos independientes. ¿Sí? Igual que en el ejemplo anterior, yo aquí escribí a la derecha los términos independientes, pero eso no es per se siempre así, ¿sí? Podría ser que yo tuviera que pasarlo restando o sumando a la derecha, ¿cierto? Porque la idea es que para orden, ¿cierto? Uno los tiene que escribir a la derecha. Pero se caracterizan estos porque son independientes. Y de hecho el nombre que le vamos a dar es ese, matriz de términos independientes o de coeficientes independientes. ¿Sí? Ya. Voy a pasar a la otra. Profesora, Dígame. cuando hace la matriz columna, ¿Sí? pone, por ejemplo, la primera incógnita de la primera fila, Sí. bueno, así o no, y luego la segunda incógnita de la segunda fila, en ese orden. Importante lo que estás mencionando. Espérame, porque tengo que... Espérame. Sí, es importante lo... Mira, voy a escribir en la pizarra otro... Espérame que tengo... Estuve escaneando unas cosas, entonces no estaba conectado con la impresora y ahora voy a escribir otro ejemplo en la pizarra para profundizar en esa idea que estamos planteando. Mira, voy a decir entonces... ejemplo, voy a decir... y voy a pedir escribir en forma matricial. Me quedó feo. Matricial. Ya. Entonces voy a decir 2x menos z más y igual a 0. Voy a decir y menos z, y más z menos 3 es igual a x. Y eso voy a decir que no va a ser mi sistema. ¿No? Entonces, yo necesito esto escribirlo, ¿cierto? Con una matriz, con las incógnitas, igualado a términos independientes. ¿Sí? Esa siempre es la idea. Yo uso, en realidad no es cosa mía, en realidad creo que todo el mundo lo hace, cuando hablamos de las incógnitas usualmente tendemos a ordenarlas según el alfabeto, ¿sí? Entonces yo voy a escribir mis incógnitas X y Z, ¿sí? Entonces aquí hay un tema, ¿cierto? Porque no está la ecuación primera, ¿cierto? No está en ese orden. Entonces la voy a escribir ordenada. Voy a escribir 2x más y menos z igual a 0. ¿Sí? Entonces en mi primera fila, fíjate, ¿qué tengo que escribir en estas tres? Obviamente que yo aquí voy a tener una matriz de 2 por 3, ¿cierto? Porque tengo dos ecuaciones con tres incógnitas. ¿Qué términos voy a tener que escribir en esa primera fila para que al multiplicarlas por x y z obtenga 2x más y menos z? Tengo que escribir, tengo la x, para que me salga el 2x, tengo que poner un 2. Ahí voy a escribir 2x más y menos 1, ¿cierto? Y ahí multiplicarla, entonces, claro, hay un tema de un orden que uno tiene que llevar. Si yo escribiera como matriz columna x, z, y, entonces lo voy a escribir en otro orden. Y en realidad los resultados que voy a obtener al final van a ser exactamente los mismos. ¿Sí? Van a ser exactamente los mismos. No. La segunda ecuación, fíjate, aquí viene el tema que yo les había comentado recién. Tengo a la derecha, a la izquierda, siempre me confundo, izquierda, derecha. Tengo a la izquierda ese menos 3. No es el orden lógico, ¿cierto? Que estoy planteando. La x también está a la derecha. Entonces voy a escribir menos x más y más z es igual a 3. Se fijan entonces.
Nuevamente te necesito completar la segunda fila de mi matriz. Y los números que voy a escribir, ¿cierto? Van a ser menos 1, ¿cierto? Al multiplicar el menos 1 por la x, me va a dar menos x, 1 y 1. Y estos van a ser igual a 0 y 3. ¿Se fijan? Cuando vamos haciendo la multiplicación, fila por fila con columna, ¿cierto? Vamos a obtener entonces las dos ecuaciones que tenemos. ¿Sí? ¿Ahora quedó más claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Gracias. Bueno, de nada. Ya, mira, voy a aprovechar de comentar otra cosa que es muy típica que nosotros hacemos cuando resolvemos sistemas. Cuando, y no, voy a hacer este comentario no para entusiasmarlos a que lo hagan, ¿ya? Cuando ustedes estudiaron seguramente en el colegio, ¿cierto? Esto de resolver sistemas de ecuaciones, algo muy común que uno hace es estudiar distintos métodos, ¿cierto? Hay algunos que se llaman, me acuerdo que hay uno que se llama de igualación, ¿cierto? Que uno iguala cosas ahí. Hay uno de reducción, de cancelación, ¿cierto? Y hay un método que de hecho está muy relacionado con la estrategia que nosotros vamos a hacer, y que es el siguiente. ¿Se acuerdan cuando uno toma una fila de una ecuación, digamos, en realidad, y la multiplica por un número, de modo que al sumarla con la otra ecuación, se cancele alguna de las variables? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que ese método lo conocen? Sí. Y esa es en el fondo la idea de lo que nosotros vamos a plantear, ¿sí? Pero insisto, no lo vamos a hacer así con las ecuaciones en sí, lo vamos a hacer en forma matricial, ¿no? Voy a volver al PDF para continuar con lo que estábamos definiendo, ¿sí? Ya. Entonces, los nombres de esto. A se va a llamar matriz de coeficientes, ¿sí? Esa matriz que va a tener todos los coeficientes. Como usualmente los nombres matemáticos son así como que cae de maduro. Sí, se va a llamar matriz de coeficientes. La X se va a llamar matriz de incógnitas, ¿sí? La B se va a llamar matriz de términos independientes, ¿sí? O de coeficientes independientes, también lo podríamos llamar así. Y vamos a considerar entonces nuestro sistema, ¿cierto? Que va a ser AX igual a B. Ya. Entonces, me van a disculpar porque sabéis que mi hija estaba viendo tele y dejó la tele súper fuerte y se fue a su pieza. Entonces voy a ir a volver. Algo que quiero destacar, antes de empezar con el método y todo eso, es que cuando nosotros hablamos de en muchas ocasiones, ¿cierto? Vamos a hablar de una solución de un sistema. El tema justamente es que esa solución va a tener n componentes, ¿sí? Un x1, un x2, un x3, etc. ¿Sí? Y mira, quiero aprovechar de hacer un dibujito para comentar un contexto de aplicación que tiene esto y que nosotros también vamos en forma parcial a estudiar. Mira, voy a dibujar el sistema XY. Nosotros vamos a estudiar una aplicación también de esto, pero en relación a tres componentes, me refiero en el espacio. Entonces, dibujé el sistema XY y ahora voy a dibujar dos rectas. ¿Sí? Me quedo re fea mi recta, pero me quedo. Dos rectas. Entonces, yo podría asumir, ¿cierto?, que estas rectas serían por ejemplo, una X más BI igual a C, ¿cierto? Llamémoslo, sí, llamémoslo así. Y otra recta que sea no sé, un DX más BI igual a ABC, pero ya se me olvidó el B. Como que no es la abecedario y se me olvidó. EI igual a F, ¿sí? Al decir que tengo dos rectas. Entonces, mira, ustedes están observando, ¿cierto?, que las dos rectas se están intersectando, ¿cierto? Hay una intersección ahí. Y nosotros decimos, claro, es una intersección. Entonces, esa intersección es la que nosotros llamamos solución. Y decimos, es una solución. Pero claro, tiene dos componentes porque estoy en el sistema XY, ¿no? Esta interpretación, como mencionaba, la vamos a aumentar después en el contexto de rectas y planos, pero por el momento, en el contexto matricial, vamos a dedicarnos a resolver esto y a calcularlo, ¿sí?
Pero es muy importante entender, ¿cierto?, que esto es una solución y puede tener, ¿cierto?, tantas componentes como incógnitos tenga. ¿Ya? Voy a volver a la hojita del... Ya, entonces, como dije, entonces tengo una solución. Si el sistema tiene una solución, entonces obviamente lo verifica. Entonces yo siempre podría reemplazarla en mi sistema matricial, ¿cierto? O en el sistema original que lo voy a tener y lo va a verificar, ¿sí? Hay dos expresiones que son muy comunes de utilizar y que nosotros lo vamos a hacer, ¿cierto? Es que decimos que un sistema puede ser compatible o consistente, ¿sí? Y esa idea de compatible y consistente se relaciona con sistemas que tienen solución, ¿sí? Y en cambio vamos a decir que un sistema es incompatible o inconsistente, ¿verdad? Si no tiene solución, ¿no? Los sistemas cuando son compatibles pueden tener solución única o pueden tener infinitas soluciones. Y eso también vamos a caracterizarlo en relación justamente a la forma matricial de esto, ¿no? Bien. Ahora ya vamos con las operaciones elementales, ¿sí? La lógica de esto, como dije, está relacionado con estos sistemas. Y vamos a definir tres tipos de operaciones elementales y agregarle acá algo por filas, ¿sí? Para nosotros vamos a plantear operaciones elementales por filas porque justamente nos vamos a resolver un sistema. Entonces, si yo intercambio filas, no me va a alterar mi sistema, porque en el fondo alterar filas va a significar cambiar cambiar el orden de las ecuaciones. Así que eso no me altera. También vamos a hacer la operación donde voy a multiplicar una fila, que quiere decir cada fila de la matriz por un determinado número. No sé qué les pasa a mi perro que se puso a ladrar constantemente. Usualmente se ponen así como loquitos cuando hay alguien afuera. Ya, y por último, como decía, sumar el múltiplo de una fila a otra. ¿Ya? Vamos a mostrar esto con ejemplos. Y les voy a proponer, acá hay distintas notaciones, ¿ya? Yo les voy a proponer dos notaciones, ¿ya? Vamos a hacer entonces operaciones, vamos a decir, elementales por fila. Las operaciones no tienen una notación así universal, ¿ya? Así es que yo las denoto de una forma, hay otras personas que las denotan de otra, más que nada, incluso en una evaluación así de esas presenciales que teníamos en la antigüedad, porque ya ahora no sé cómo... incluso en ese contexto nunca nosotros poníamos puntaje por decir que usó la notación que yo enseñé, ni nada, no. Si tú de hecho pones la notación o no pones la notación, da lo mismo. Yo recomiendo en realidad escribir la notación, pero es por un tema de que, bueno, ustedes ya han cachado que yo me vivo pefiando, o sea que de repente le pongo un signo, que cambio la hoja y se me queda un número dando vuelta por ahí, como típicos errores creo yo que no creo que sea la única que los comete, ¿sí? Entonces, ¿por qué me sirven tanto notar, escribirla? Porque después cuando yo retrocedo, ¿cierto? Y empiezo a revisar, esa notación que hago me ayuda mucho me ayuda mucho a ordenarme para poder para poder revisar, ¿sí? Más rápido, ¿sí? Ya, entonces voy a tomar una matriz A como para hacer los ejemplos y ahí aprovecho de comentar cómo pueden ustedes denotarla, ¿sí? Y voy a escribir una matriz, hagamos una de 3×4, 3 filas y 4 columnas. Voy a escribir entonces 3, 2, 1, 0. Menos 2, 1, 0, 1. Voy a escribir ahora 1, 1, 3, 4. ¿Ya? Esa va a ser mi matriz. Entonces, la primera operación que yo voy a hacer,
Y a todo esto, acá hay ¿cómo diría yo? Hay una motivación que nos va a llevar a esto, ¿sí? Y esto se relaciona con hacer operaciones elementales para que yo pueda, eh, completar y tener muchos ceros en la matriz. Ese es el objetivo, pero esos ceros los vamos a hacer de una forma bien ordenada y el algoritmo te lo presentamos después, pero ahora solamente vamos a comentar cómo se hacen estas operaciones elementales. Espérate que voy a cerrar esta cosita. Ya, entonces, primera operación que vamos a hacer es que vamos a intercambiar dos filas. Y voy a intercambiar la fila 1 y la fila 3. Entonces, voy a escribirlo aquí con palabras primero. Voy a poner entonces intercambiar fila 1 y 3. ¿Sí? Eso lo puedo denotar, como mencionaba, de varias formas. Mira, una forma que es súper simple es escribir F1, una flechita así, F3. Te fijas, muy simple esa notación. Entonces, ¿qué pasa con la fila 2 a todo esto? La fila 2 ni la mencioné, entonces la fila 2 queda tal cual. Cuando intercambio una fila, la intercambio completa, ¿sí? No dejo nada dando vueltas ahí, nada. Y la otra es 3, 2, 1, 0. Esa es una notación que podemos ustedes usar. Creo que es de las notaciones más simples que yo he visto, ¿sí? Hay otra notación que yo uso y es la siguiente. Lo que yo hago es escribo E, subíndice 1, 3. ¿Sí? Y con eso lo que quiero denotar, ¿cierto? Es que estoy intercambiando la fila 1 y la 3. ¿Sí? Hay otras personas que lo denotan F, sub 1, 3, porque justamente hacen referencia a que estoy en la fila 1, 3. ¿Sí? Insisto, todas esas notaciones son equivalentes. Yo insisto con la idea, la notación que usamos para las operaciones elementales no es universal. Creo que lo más importante es que uno lo denote en una forma que a uno le sienta cómodo. La razón por la que yo uso, sobre todo esta notación de la E, porque después más adelante vamos a hablar de algunas demostraciones. Y en ese contexto, entonces necesito una notación un poquito más formal, diría yo. ¿No? Eso. ¿No? Bien. Entonces, ya pues la intercambié. Esa fue una operación. Ahora, justamente una de las razones por la cual nosotros vamos a querer intercambiar, y esto ya me estoy adelantando un poco al algoritmo, es que usualmente partimos dejando la fila 1 fija y haciendo operaciones elementales hacia abajo. Entonces nos gusta tener un número que sea muy simple en la primera fila y en la primera columna. ¿Sí? Esa es una de las razones por la cual usamos esta operación. Me voy a cambiar. Otra cosa importante que acabo de usar y que no lo había comentado, fíjense este simbolito. ¿Sí? Ese símbolo, ¿cierto? Usualmente uno lo usa cuando habla de algo que es similar. ¿Se acuerdan que usaba ese símbolo cuando hablaba de cuando estábamos en las integrales impropias y yo estaba construyendo algo que se parece hacia esa colita chanta, ¿cierto? O gusanito, como lo quieran llamar. Porque este símbolo usualmente lo relacionamos con un símbolo de equivalencia, ¿sí? O de similitud, ¿sí? Se asocia a esos conceptos. No es un igual, porque obviamente que las matrices no son iguales. Si intercambié la fila, definitivamente mis matrices no son iguales. Pero se parece. Ya. Me voy a cambiar de hojita para comentar las otras operaciones. Ya, voy a volver a escribir la misma matriz que tenía recién, en la que hicimos los cambios, ¿cierto? Dejé en la primera fila el 1, 1, 3, 4. No sé por qué lo estoy escribiendo tan separado, si no necesito tanto. 1, 3, 4. Esa fue mi primera fila.
En la segunda fila dejé el menos 2. 1, 0, 1. Y en mi tercera fila tengo el 3, 2, 1, 0. Perdón. Ya, entonces, ahora, vamos a hacer otra operación. Mira. Voy a multiplicar una fila por un número. Voy a multiplicar la fila 1. Voy a dejar la fila 1 tal cual. ¿Ya? Y voy a decir que voy a escribirlo con palabras primero. Dios, ahora vienen acá. Lo que voy a hacer acá entonces es que voy a multiplicar. Espérame un poquito. Ahora voy a venir para acá. Delante estaba ladrando como un loco. Es ridículo. Ya. Voy a decir que entonces voy a multiplicar la fila 1 por 2 y sumamos, entre paréntesis voy a escribir término a término, porque la operación se hace en todos los términos de la fila. A la fila 2. ¿No? Entonces, esto lo puedo denotar, voy a escribir al tiro la anotación, de varias formas. ¿Sí? Mira, una de las anotaciones creo yo que más simples que se me podrían ocurrir, ¿cierto? Sería decir 2 F1, ¿cierto? Porque estoy multiplicando la fila 2 en F1, más la fila 2, y lo guardamos en la fila 2. Eso se me olvidó agregar acá. Y se guarda en la fila 2. Siempre sucede de esta forma. Yo voy a multiplicar una fila por un número, sumamos y guardamos en la otra fila, no en la que se multiplica. ¿Sí? Nunca se hace de esa forma. Ya. Eso entonces creo yo, como mencionaba, una notación bien simple y como comentaba, yo también a veces denoto esto de otra forma, con la letra E, y con la letra E lo que escribo es E sub 2, 1, 2. Y con eso, ¿cierto? Yo lo leo que multiplico el 2 por el 1 y lo sumo y lo guardo en la fila 2. Insisto que las dos notaciones son equivalentes. Y los invito a que si ustedes quieren, invéntense su propia notación. Lo importante es que uno escriba de alguna forma esto. Insisto que les va a ser muy útil para lo que viene después, ¿cierto? Cuando tengan que estar revisando los cálculos y qué sea. ¿No? Vamos entonces. Vamos a hacer la operación. Ya. Estoy multiplicando la fila. ¿Por qué elegí el 2 a todo esto? ¿Por qué elegí multiplicar esto por 2? Justamente estoy ya pensando en generar ceros. Entonces voy a multiplicar toda la fila 1. Quiero destacar esto porque la fila 1, todos los coeficientes de la fila 1 los voy a multiplicar por 2. ¿Sí? Y los voy a ir sumando en forma ordenada con lo que está en la fila 2. Entonces voy a decir 2 por 1. Otra anotación también que yo he visto, pero no la encuentro como muy ordenadita, es simple escribir acá 2 más y hacer otra flechita por ahí. Te fijas que es muy desordenado. Bueno, si a ustedes les gusta hacerlo así igual, lo pueden hacer. Yo encuentro que no me queda muy bien. A mí por lo menos. Ya. Profesora, Dígame. ¿se guarda en la fila 2 porque es la fila que yo sumo o es por la que sigue para uno? Lo que pasa, el tema es que yo podría, sí, no tiene necesariamente que ver con que la fila esté abajo, porque también podría hacer operaciones hacia arriba. Tiene que ver con que tú en la fila donde multiplicas, después no guardas, sino que tú multiplicas en esa fila, sumas y guardas en otra. Aquí se podría haber guardado la 3 también. Claro, exactamente. O podría decir, multiplico en la fila 3 por tal número y sumo y guardo en la 1. Ya, profe. Sí, ahí está el tema. Ya, entonces voy a multiplicar 2 por 1, sumo el menos 2 y me da 0. ¿Sí? Voy entonces 2
Continúo, eso fue con mi primer término. Después voy con el otro. Digo, 2 por 1 de nuevo, ¿cierto? Pero ahora sumo con el 1, me da 3. Ahora voy a decir, 2 por 3 son 6, más el 0, me da 6. Te fijas que aquí yo tenía un 0 y lo eché a perder. Se me echó a perder el 0. Pero no importa, porque insisto que el método que vamos a comentar en un rato más está relacionado más bien con que mis operaciones elementales me van a generar ceros, pero de una forma súper ordenada. ¿No? Ya. Tomo ahora el último. 2 por 4, 8 y sumo 1, 9. ¿Sí? Ya. Voy a dejar la fila 3 tal cual. En realidad podría hacerlo al tiro, pero no me alcanza el espacio para comentar todo aquí, entonces me voy a cambiar de hojita. Usualmente después también lo vamos a comentar, pero esto lo vamos a hacer más rápido, vamos a seguir con esto y vamos a hacer otro cero más, de ahí donde está el 3. Se fijan que claramente no tendría sentido que yo pusiera un igual, ¿cierto? Porque esta cuestión no es igual. Es una, de hecho, lo vamos a llamar matriz equivalente por filas, ¿sí? Después lo vamos a comentar eso ya en la definición. Ya. Entonces, me voy a ir a la otra hojita. Voy a volver a escribir la misma matriz que tenemos acá. Esta que es el 1, 1, 3, 4, 0, 3, 6, 9. Y la última fila es 3, 2, 1, 0. ¿Ya? Y voy a escribir acá la operación que voy a hacer. Mira, voy a tomar la fila, voy a escribirlo con la anotación que comentaba, que creo yo que es la más sencilla de todo. Lo voy a escribir y ustedes lo van a comentar si me interpretan correctamente. ¿Qué estoy diciendo aquí entonces? Menos 3F1 más F3, flecha F3. ¿Qué quiero decir con eso? Que tengo, multiplico la fila 1 por menos 3, sumo en la fila F3 y lo guardo en la F3. ¿Sí? Es una notación, ¿cierto? Que diría yo es bien completa y sencilla. La otra forma que yo insisto que a mí me acomoda mucho de escribir, pero ya me la han criticado bastante, me dicen, no se entiende, que es enredada, qué sé yo, igual lo voy a escribir, ¿cierto? Porque a mí, como dije, me acomoda, a lo mejor a alguien por ahí también le hace sentido, y escribo 3, 1, menos 3. ¿Sí? Y con eso quiero decir lo mismo. Multiplico por menos 3, la fila 1, y lo sumo y lo guardo en la 3. Lo leo, eso sí, de derecha a izquierda. Ya. Entonces, ¿qué pasa con la fila 1? La fila 1, siempre la fila esta donde se está multiplicando queda tal cual, no se altera esa fila. Lo que va a cambiar es la fila donde guardo y sumo. Voy a dejar entonces la fila 2 tal cual también, la fila 2 no se alteró ahora, y ahora vamos multiplicando. Digo entonces, término, ¿cierto? Parto entonces con el primer elemento de la fila 1, el 1, multiplico por menos 3, sumo y guardo en la tercera fila. Se fijan siempre en forma ordenada, obtengo un 0. Después entonces sigo, multiplico 1 por menos 3, me da menos 3, sumo y guardo en la tercera fila. Menos 3 más 2, menos 1. Después entonces digo, 3 por menos 3 me da menos 9. Menos 9. Más 1 me da menos 8. Después para terminar entonces digo, 3 por menos 4, perdón, 4 por menos 3, menos 2. Sumo y guardo con el 0, me da menos 12. ¿No? Y ahí está. Ahora, hay una tercera operación que no la hemos comentado todavía y que la podemos aplicar de hecho ahora. Observen, la operación usualmente, usualmente diría yo como casi siempre, se define como multiplicar una fila por una constante distinta de 0. ¿Sí? La verdad es que lo más común, más que multiplicar por una forma así azarosa, ¿cierto? La idea va a ser escribir algo más simple. Entonces, si ustedes se fijan, y de hecho lo más común, más que multiplicar, es dividir.
Pero como hemos estado comentando, ¿cierto? Existe una relación entre la multiplicación y la división. La división surge como una multiplicación con un inverso aditivo. Entonces, justamente lo que vamos a hacer, y esta operación la voy a hacer acá abajito, voy a escribir ahora un tercio F3, ¿sí? ¿Qué significa eso entonces? Significa que voy a dividir por 3 no por 3, no es la fila 3, perdón, es la fila 2, ¿cierto? La fila 2. Ya. Y voy a escribir entonces ahora el resultado acá. Mi fila 1 queda tal cual. La fila 3 también va a quedar tal cual. Fíjense a todo esto que también podría hacer otra operación acá y decir que voy a multiplicar la fila 3 por menos 1. Espérame que estoy leyendo algo. El término que está entre paréntesis siempre va a ser un término que va a... Exactamente, sí, siempre va a ser un término que va a multiplicar. Acá todo esto no existe un contexto de decir que yo le voy a sumar algo a una fila. No, siempre esto se basa en la multiplicación. Multiplico o divido, ¿no es cierto? Muy bien. Ya, estaba escribiendo la fila 3 y yo había comentado ya, no sé si lo había comentado o lo había pensado nomás. Mi fila 3, ¿cierto? También tiene algo bien común porque son todos negativos, entonces podría yo decir, mira, quiero que la fila 3 se vea distinta, la voy a multiplicar por menos 1, ¿sí? Nosotros todavía no hemos comentado cómo vamos a usar esto. Tenemos que definirlo primero, ¿cierto? Para que lo vamos a usar. Entonces, de esa forma, ¿cierto? Estoy dividiendo por 3 todas mis filas, ¿sí? Esa es lo que vamos a hacer. Y está. Ya. Entonces, y ahí ya tenemos las operaciones elementales, ¿no? Ya, entonces, como mencionaba, el objetivo nuestro va a ser tener una matriz que tenga muchos ceros, pero de una forma estructurada, una forma ordenada, donde los ceros en realidad estén en la parte de abajo de la matriz, ¿sí? Eso, ¿cierto?, nos podría recordar un poco, ¿cierto?, esta idea. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de las matrices triangulares? Teníamos una matriz triangular superior y la inferior. Hay que recordar que esas definiciones las dimos en el contexto de matrices cuadradas. Entonces yo no puedo hablar de una matriz triangular. De hecho, si ustedes se fijan, esto es una matriz de 3×4, no es cuadrada, ¿sí? Por eso, en forma bastante simple, podemos decir, mira, quiero que los ceros estén como para bajito, ¿sí? O ya vamos a dar una definición bastante más complicada, diría yo, pero que es fácil de interpretar. Aquí quiero volver al PDF, porque hay alguna cosa que les quería comentar que tengo acá, y que la verdad es que he pensado varias oportunidades de eliminarlo, y que no lo he hecho. Y es este tema, aquí hay algunos ejemplos, ¿sí? Acá aparece un ejemplo que lo pueden revisar después, donde hice otras operaciones con otra matriz. Esto es lo que yo creo que debería eliminarlo ya de una vez por todas. Son lo que se llaman matrices elementales. Esto es un tema mucho más abstracto y nosotros en realidad no vamos a trabajar con esto, ¿sí? Las matrices elementales se refieren a cuando hago operaciones elementales sobre la matriz de identidad. Y lo que sucede es que cuando defino esas matrices elementales, va a ser equivalente a mis operaciones elementales, ¿sí? Esto tiene una lógica que diría yo que está más relacionada con demostraciones, ¿sí? Y no es el objetivo nuestro. Así que por eso yo me lo voy a saltar ahora, pero igual quería comentarlo porque ustedes de seguro lo van a echar un vistazo después y van a decir, ay, la profe se saltó eso. Sí, me lo salté, ¿sí? Y la razón por la que me lo voy a saltar es porque no tiene un contexto importante para nuestra asignatura, ¿no?
Eso. Y ya, entonces ahora sí, eso también me lo voy a saltar. Y vamos a ver la definición de lo que estaba comentando. Como dije, nosotros vamos a efectuar operaciones elementales y vamos a buscar que una matriz tenga lo que se llama una forma escalonada, reducida, escalonada por filas, perdón, reducida es otra. Okay. La matriz escalonada por filas es tal que cualquier fila que se componga enteramente de ceros se ubica en la parte inferior de la matriz. Segundo, en cada fila distinta de cero, la primera entrada o coeficiente no nulo, de izquierda a derecha, que se llama pivote, se localiza a la derecha del primer elemento no nulo, perdón, de la fila anterior. ¿Sí? Eso suena realmente bien complejo, pero voy a ir a la pizarra para mostrar algunos ejemplos en relación a... Vamos a volver con este ejemplo, lo vamos a dejar así como pendiente aquí, pero quiero escribir algunos ejemplos primero sobre la matriz que se llama reducida. Ejemplos de matrices reducidas. Mira, voy a decir, por ejemplo, mi matriz la voy a llamar... ¿qué letra podría usar? C, voy a llamarla. ¿Sí? Porque quiero otro número. Voy a escribir 1, 0, ¿sí? Menos 1, 3. 0, 1, 3, 4. 0, 0, 2, 0. Pongámosle otro 0 más, ¿sí? Ya. Entonces, uno se puede imaginar esta matriz como si hicieran una especie de escalerita, ¿sí? Estos elementos, ¿sí? Entonces, justamente esta matriz que están observando ustedes no tiene una fila de ceros, ¿cierto? Pero la definición me dice, voy a volver a compartir la definición para que la leamos de nuevo. Cualquier fila que se componga enteramente de ceros, se ubica en la parte inferior de la matriz. ¿Se ubica? No sé si les hace este mismo sentido. No es obligación que tenga una fila de ceros. Pero si llegara a tener una fila de ceros, está abajo. Eso es lo que me está diciendo este problema, esta definición, perdón. Después vemos la siguiente frase. Dice, en cada fila distinta de cero, la primera entrada o coeficiente no nulo, de izquierda a derecha, denominado pivote, se localiza a la derecha del primer elemento no nulo de la fila anterior. Vamos entonces a la matriz de nuevo y vamos a chequear esto. No voy a considerar para esto la fila 1 porque justamente esto me dice y me habla de la fila anterior después. Entonces la fila 1 no tiene algo anterior. Así que partamos con la fila 2. Voy a borrar por un poquito, un pichuntún, esto que dice de la escalerita que dibujé. Entonces me dice, en cada fila distinta de 0, como dije, vamos a tomar la fila 2, en la primera entrada o coeficiente no nulo, ¿dónde está la primera entrada o coeficiente no nulo? Ah, es esta. ¿Sí? Ese. De izquierda a derecha, ¿cierto? Por eso es importante que lo vamos a leer de izquierda a derecha. Ese lo vamos a llamar pivote, ¿cierto? Y se localiza a la derecha del primer elemento no nulo de la fila anterior. ¿Cuál es la fila anterior? Esta. ¿Cuál era mi elemento no nulo de la fila anterior? También es un 1, es casualidad. ¿Sí? Y está, mi pivote está a la derecha. ¿Sí? Dice la definición que dice que esto es para cada fila, así que tengo que analizar la fila 3. ¿Dónde está mi primer elemento no nulo? Está este que se llama 2. Miro la fila anterior. Está ubicada, se dan cuenta entonces que el 2 está a la derecha del elemento no nulo de la fila anterior, que era mi 1. Estos que destaqué acá, ¿cierto? Mira que me perturba que hice un cuadradito de 2 círculos. Ahora sí, cada uno de esos elementos se va a llamar pivote. ¿Sí? Eso. Demos otro ejemplo. Voy a llamar a esto. Lo voy a escribir por acá. Escribimos algo. Voy a escribir de 3 por 4. 1, 2, 3. 0, 3, 5. 0,
1 menos, wow, perdón, no. 0, 0, 7 y voy a poner 0, 0, 0. Sí, quería escribir una matriz que tuviera una fila de ceros, porque esto puedo tenerla o puedo no tenerla y no me va a influir. ¿Cuáles van a ser mis pivotes? Se fijan que los pivotes son los que me hacen esta escalerita. ¿Sí? Esos van a ser mis pivotes. Me gustaría plantear un ejemplo de una matriz no reducida. Siempre comento esto, pero creo yo que hay ciertas definiciones que uno las entiende en una negación. Entonces ahora demos un ejemplo de algo que no es reducido. Mira, voy a decir 1, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Voy a seguir poniendo filas. 0, 1, 0, 0. Mira, la matriz, esta no es reducida y no tiene que ver con que la matriz sea de 4 por 4. ¿Con qué tiene que ver esto? Tiene que ver con ese 1 que me quedó ahí. ¿Sí? Todo lo que está debajo de esta escalerita, por llamarlo de alguna forma, debe de ser 0. ¿Sí? Se fijan cómo ese 1 que estoy destacando aquí no verifica la definición, porque aquí me dice que cada elemento no nulo, el primer elemento no nulo de izquierda a derecha, en este caso la fila 4 sería ese 1, está a la derecha del elemento no nulo de la fila anterior. En la fila anterior tengo un 1 que está en realidad se fija, está a la izquierda. Entonces no cumple la definición. Por eso esto no es reducido. ¿Ya? Profe, Dígame. tengo una pregunta. Es que la definición decía que se le dice reducida cuando todos los pivotes son iguales a 1. No, pero es que voy a volver al tiro a eso. Mira. Pero reducida, sí, tienes razón. Perdón, me confundí. Tienes toda razón, perdón. No, esto es escalonada, sí. La reducida, justamente ahora volví, me traspapelé. La reducida va a ser cuando todos los pivotes son iguales a 1 y además en cada fila el elemento, el pivote, ¿cierto? Es el único elemento no nulo de su columna. ¿Sí? Esta escalonada reducida, se parece mucho a la identidad, ¿no? En el caso que la matriz sea cuadrada, justamente va a ser la identidad. Vamos a dar unos ejemplos de eso recién. Disculpa, no sé, me traspapelé. Estoy hablando de la matriz escalonada. Todavía no llegaba a la escalonada reducida. Dígame. ¿Tiene que ser solo un coeficiente a la derecha? No necesariamente solo uno a la derecha. Sí. Podría ser más. Sí, podría tener, por ejemplo, digamos otro ejemplo. Mira, si yo tengo el ejemplo de matriz F. Voy a partir 1, 1, 1, igual que la otra, y voy a hacerla 0, mira, 0, 1, 1. Y voy a hacer una fila de ceros. Te fijas que, no, pero pongámosle otro más, perdón. Sí, pongámosle otro más todavía. 0. Podría tener una matriz así. Te fijas, entonces aquí tengo en la primera, te fijas, no, está, no, tengo esta escalerita, ¿cierto? Pero aquí tengo muchos más ceros. ¿Te fijas? Y mi primer elemento no nulo en la fila a la derecha, ¿cierto? Está está dos o tres posiciones del primer elemento no nulo de la fila anterior. Sí. Mira, van a estornudar, pero no me sale. Ya. Eso. Claro, y cuando y ahora demos un ejemplo de la escalonada reducida. Escalonada reducida. Tiene una idea similar a la anterior, a esta matriz la voy a llamar G.
pero con la diferencia de que voy a hacer la de 4x4, 4x3 mejor. Cada uno de mis pivotes va a ser igual a 1 y además en cada columna, ¿cierto? Voy a tener que ellos van a ser, esos pivotes van a ser los únicos elementos no nulos y van a ser iguales a 1. Los pivotes siempre van a ser iguales a 1. Sí, por eso la matriz escalonada reducida. Voy a... Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es que yo voy a tomar, ¿cómo lo vamos cuál es la relación de esta definición con lo que estábamos planteando anteriormente? La idea es la siguiente. Voy a hacer un esquema en la próxima hojita. Voy a tener un sistema de ecuaciones lineales. Y mi primer paso va a ser escribirlo en forma matricial. Como habíamos mencionado, esto va a ser un AX igual a B. A va a ser la matriz que llamamos de coeficiente y B los términos independientes. ¿Sí? La X obviamente es mi matriz de términos, la X es la matriz con las incógnitas. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos acá, como primer paso, a construir una matriz nueva. Esta matriz la vamos a llamar matriz ampliada. Donde lo que voy a hacer es que voy a escribir mi matriz A y le voy a agregar una columna que va a ser B. Se digan por una buena cantidad de minutos, ¿cierto? Por un rato, nos vamos a olvidar de las incógnitas, ¿sí? Entonces, obviamente que esta matriz va a tener un orden. Te diga que voy a tener n filas, cruz, m más 1. Ese orden va a tener esta matriz. Y voy a entonces, como siguiente paso, a tomar esta matriz que llamo ampliada. Yo lo denoto a veces con una línea munteada o con una comita. Usualmente en la práctica hago una línea munteada. Y sobre estas entonces vamos a hacer las operaciones elementales. Hago una flecha larga, no solamente para escribir esto, sino porque quiero dar la idea de que voy a hacer varias operaciones, ¿sí? Hasta que yo construya una matriz que sea, y aquí voy a tener dos opciones, construir la escalonada o la escalonada reducida, ¿sí? Voy a hablar primero del caso de la escalonada. Le voy a llamar entonces CD, voy a escribir, ¿cierto? Hasta obtener, voy a escribir acá abajo, hasta... Uy, tengo una pregunta. ¿Ustedes hicieron programa ya? Sí, profe. Entonces, yo no les voy a pedir nada que tenga que ver con programación en realidad, sino que solamente era por un comentario en un contexto de que seguro que ustedes tuvieron que programar alguna cosita, alguna rutina, ¿cierto? Entonces tienen claro que puedo detener un algoritmo de distintas formas, ¿cierto? Hay ciertos algoritmos que se repiten, uno dice, no sé, pues del 1 al 10, ¿cierto? Y empieza en el 1, después en el 2, y sigue, continúa, hasta que llega al 10, ¿sí? Este es un algoritmo también, y va a tener un inicio y va a tener un final, ¿sí? Y la detención de esto no es decir, mira, voy a hacer 5 operaciones elementales, o son 4 las operaciones elementales. No podemos mencionar a priori, ¿cierto?, cuántas operaciones elementales voy a tener que hacer, ¿sí? Usualmente no son muchas, ¿sí? Porque como mencionaba, nuestros sistemas están relacionados con de 3x4, de 3x3, ¿cierto? Nada más complicado que eso. Entonces, la condición de stop para nosotros en realidad es esta, es un hasta, ¿sí? Esto nos dice que la cosa terminó. Entonces tengo que decir hasta obtener la forma escalonada. Y quiero aprovechar de inmediato a comentar que la misma idea si hago la escalonada reducida.
Exactamente la misma idea. ¿Sí? Entonces, no hay un contexto que uno diga, reflauta, no sé, me rendí, no quise más. No, claro, uno a veces se puede cansar, ¿cierto? O que a lo mejor en una evaluación no te alcanza el tiempo para hacer todas las operaciones. Pero uno no puede llegar y decir, mira, yo hago 2 operaciones, la matriz la dejo como quedó nomás y sigo. No, uno tiene que continuar porque las conclusiones que vamos a plantear en relación a los sistemas de ecuaciones está en relación justamente a esta matriz que hemos construido, ¿cierto? Escalonada. ¿Sí? Aquí entonces donde vamos a hacer 2 cosas. Sobre esa matriz escalonada vamos a hacer conclusiones, ¿cierto? En relación a si son infinitas sus soluciones, si es solución única o si son o no existe solución, versus también de encontrar esa solución en caso de que exista. Pero insisto, en base a esta, donde le hemos hecho las operaciones elementales, ¿sí? Lo cual tiene sentido, ¿cierto? Porque, insisto con la idea, las operaciones las estamos haciendo por filas, entonces en el fondo las estamos haciendo por ecuaciones, contando, ¿cierto? Los términos independientes. Entonces en el fondo el sistema no lo estamos alterando. Ya, y quería volver con el ejemplo que estábamos haciendo anteriormente para seguir haciendo énfasis, pero es que tengo un comentario en el chat. Mira, voy a volver atrás. ¿Se acuerdan? Aquí, ¿se acuerdan que les dejé esto aquí? Que dije pendiente. Puedo yo decir, y acá en este ejercicio, te fijas, habíamos quedado aquí, puedo yo decir aquí, ya terminé con mi matriz escalonada reducida, ya la tengo escalonada reducida. Profe, Dígame. una pregunta. ¿Cuál es la matriz ampliada? Es esta. ¿Esta? Esta que llamamos, nosotros vamos a llamar matriz ampliada a, tomo la matriz A y le agrego la columna que van a ser los términos independientes. Ya. Esa va a ser nuestra matriz ampliada. La llamamos así. Esto de aquí en realidad es una definición. En realidad con esto estamos haciendo varias cosas porque estamos presentando el algoritmo. Este es el algoritmo. Y le metimos una definición en medio. ¿Estamos? Sí. ¿No? Mira, voy a retroceder de nuevo al ejercicio que dejamos pendiente. Podría yo haber dicho, mira, ya terminé con esta matriz, ya la hice escalonada. ¿Te fijas? ¿Podría decir eso? No. ¿Cierto? Cuando yo dibujo la escalerita me doy cuenta de que no completé las operaciones. Porque tengo en la tercera fila un -1. Ese es el primer elemento no nulo de izquierda a derecha. ¿Dónde está ese elemento en posición en relación a la fila anterior, a la fila 2? Está justo debajo de la primera entrada no nula y tiene que estar a la derecha. Entonces eso significa que me falta completarla. ¿Te fijas? Acá hay algo re importante de observar, que lo voy a escribir, de hecho, pero seguramente que lo tengo escrito en mi... Todas las matrices se pueden escalonar, ¿sí? Solo voy a escribir como una observación. Voy a escribir como... Profe, Dígame. entonces los peldaños de la escalera pueden ser largos horizontalmente, pero no verticalmente. Más largos que uno, digamos. Claro. No, no. Los peldaños para nosotros, y esos temas lo podríamos decir de otra forma. ¿Dónde lo puedo escribir? Pero te lo voy a escribir acá junto con la observación. Mis pivotes, lo que estoy destacando con esa escalerita, es que los pivotes siempre tienen la forma A sub 1, 1, A sub 2, 2, A sub 3, 3, ¿cierto? Esos van a ser siempre en realidad mis pivotes. Y así sucesivamente van a ser.
Ya, Puede profe, gracias. puede suceder en algún caso que estos pivotes sean ceros. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en ese caso? Que vamos a intercambiar las filas. ¿Sí? Eso también lo vamos a comentar a continuación con un ejemplo. Y segundo, lo que estaba comentando, toda matriz se puede escalonar. Se puede escalonar. Y también eso vale para la escalonada reducida. Toda. Lo interesante de esto también, y lo voy a escribir como un pero, sería como un perro, pero esta forma no es única. Mira, voy a seguir quejándome por esto de estar tan de algo. Yo me quejo puras tonteras, o sea, cuando uno estudia en grupo, ¿sí? Con los compañeros, las compañeras, ¿sí? Y tú les dices, ya, pues vamos a hacer tal ejercicio, y cada uno escalona, a lo mejor lo hacen igual online, y yo como soy media boomer para mis cosas, no cacho, pero bueno. Cuando uno está en forma, hace eso, los sugiero que lo hagan, que de repente se junten a estudiar, online, por supuesto, y digamos, ya, escribamos la forma escalonada de la matriz, ya, entonces cada uno hace sus operaciones y qué sé yo. Y de repente uno compara, ¿cierto? Y tú dices, mira, yo ya la tengo escalonada, es esta matriz. Otro va y te muestra y dice, no, pues yo la hice de otra forma. Y justamente lo que sucede es que no todos se nos ocurren las mismas ideas o las mismas operaciones. Y las formas escalonadas van a ser distintas. La gracia es que las conclusiones que vamos a sacar van a ser las mismas. ¿Sí? Entonces, y eso es algo re importante. Profe, Dígame. ¿la forma escalonada reducida es donde todos los elementos son uno o solo los que pertenecen a la escalera? Todos los que están en la escalerita, todos los que son, digamos, estos pivotes, esos son los que son de la forma escalonada reducida. No importa si los que están después del pivote son otros números. No, no importa. Espérame. Estoy buscando, creo que tengo otra definición por aquí. No, tengo otra definición, pero en esta misma ya decía yo que tengo repetida la definición, pero bueno. No, esa es la única definición que tengo. Ya. Espérate, que te estaba escribiendo algo más y era que, sin embargo, voy a decir las conclusiones. Esto es un tema que lo vamos a conversar ya más adelante. Son invariables inherentes en una. Inherente lleva H. Inherentes a la matriz. Y las soluciones al sistema van a ser siempre las mismas, ¿cierto? A pesar de que uno escalone una matriz de una u otra forma. Ya, pero déjame volver a la matriz original. Esta. Entonces, aquí dije yo me falta una operación, ¿cierto? Entonces, ¿qué operación me falta? Mi problema, como mencionaba, es en la fila 3. Tengo la fila 1, la voy a dejar tal cual. Tengo la fila 2, 0, 1, 2, 3. Y entonces, fíjate, fila 2, tengo un 1, abajo tengo un menos 1. Y yo necesito que abajo de ese 1 tener un 0. Ese es el tema. Para eso entonces tengo que multiplicar la fila 2, perdón, por 1 y sumarla a la fila 3. Y lo vamos a anotar así. Entonces ahí me va a dar 0. En el fondo las tengo que sumar, ¿cierto? Y eso me va a dar 2 menos 8, me da menos 6. Sumo y me da 3 menos 9. Y ahora sí, completé, ahora sí que tengo, ¿cierto? La forma escalonada de la matriz. Podría continuar haciendo operaciones, se fijan, porque la fila 3, por ejemplo, la podría
multiplicar por -1, podría dividirla por 3, ¿cierto? Algunas operaciones que podría hacer ya como más acercándome al tema de obtener las soluciones del sistema, pero en realidad, en el contexto de lo que es escalonada, ya está escalonada, ¿sí? La escalonada reducida, ¿cierto? No la vamos a obtener ahora, ¿cierto? No la alcanzamos a hacer, lo vamos a hacer ya más adelante. Pero sí me gustaría formalizar un poco del procedimiento que acabamos de comentar a través de este ejemplo, ¿no? Y eso también lo voy a escribir como un diagrama. Me voy a ir a otra hojita. Este procedimiento, de hecho, se llama el algoritmo de Gauss. Profe, Dígame, una pregunta que quizás suena tonta, pero dígame. Sí, pues todas las preguntas son válidas. ya. Que como ahí dividió la fila 2 por 1/3, Ujú. eso es una operación elemental, ¿o no? Sí, justamente. Cuando yo tengo 3 tipos de operaciones, que son, Entonces, ¿sí? entonces yo podría como multiplicar la fila 3 por 0, por ejemplo. No. Justamente ese es el único caso que está prohibido de multiplicar por 0. Ah, ya. Porque justamente si tú multiplicas, si aceptáramos multiplicar por 0, podría llenar todas las matrices con puros números 0. Y ahí sí que me variarían las conclusiones que estaba comentando yo recién, que se mantienen invariantes a través de las operaciones elementales. Sí, pues ahí podría llegar a conclusiones erróneas. Por eso se omite el caso. Las operaciones elementales solamente se aplican para números reales que son distintos de 0. Voy a compartir eso en una... distinto de 0. Claro. Exactamente. Aquí lo tenía yo... Mira, vamos a compartirlo de nuevo. Hay 3 operaciones. Intercambiar o permutar, ¿cierto? 2 filas. Esa es una operación. Después, multiplicar una fila, es decir, cada coeficiente de la fila, por una constante distinta de 0. Eso. Tercero, dice, sumar el múltiplo de una fila a otra fila. No puse ahí que ese número por el cual se multiplica tiene que ser distinto de 0, ¿cierto? Pero también, incluso si multiplicara por 0 la fila, como la sumo a otra, en realidad no lo voy a cambiar nada. Pero obviamente siempre vamos a trabajar con números que son distintos de 0. Sí. Ah, ya, gracias. Ya, voy a volver a la pizarra porque quiero comentar aquí, ¿cierto? Acá en este contexto de las operaciones elementales, el orden que nosotros vamos a seguir para obtener la escalonada reducida es lo que se llama Gauss, algoritmo de Gauss. Lo vamos a escribir entonces ahora en la otra hojita. Voy a decir entonces algoritmo de Gauss. ¿Cierto? Y esto lo que hace es obtener la matriz escalonada. La escalonada reducida en realidad tiene otro nombre y se llama Gauss-Jordan. Ya, entonces. Voy a suponer que mi matriz A tiene coeficientes A sub i j y que es de orden n por m. ¿Ya? Entonces, voy a partir siempre, el inicio, ¿cierto? Viene en la fila 1. ¿No? Y voy entonces a tomar el pivote. Mi pivote va a ser el A sub 1, 1. En una minúscula. Ese va a ser mi primer pivote. ¿Ya? En realidad aquí hay algo bien importante, ¿eh? Porque los pivotes tienen que ser distintos de 0. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es que me voy a preguntar si ese elemento es igual a 0. Voy a preguntar entonces si... Voy a decir A sub 1, 1 es igual a 0. Ay, pero escribí un signo de interrogación en vez de...
¿Es igual a 0? Hay una pregunta. No escribirlo bien. Sí, voy a hacer esa pregunta. Bueno, no lo estoy escribiendo bien en contexto de algoritmo porque eso se supone que es un rombo. Entonces, bueno, es un sí y un no, ¿cierto? A todo esto, algo también muy característico de los algoritmos, ¿cierto? Es que las preguntas, las órdenes, ¿cierto? No son ambiguas. Aquí abajo voy a escribir la opción sí y acá voy a escribir la opción no. Si yo me encontrara con esta cosa de que mi primer pivote, la sub 1, 1, es igual a 0, lo que tengo que hacer es intercambiar con otra fila. Con otra fila donde el pivote no sea 0. ¿Sí? Intercambiar con otra fila. Usualmente, ¿cierto? Uno toma como la más cerca. ¿Sí? De hecho, una cosa que a uno le gusta mucho es intercambiar filas para que los pivotes sean 1. ¿Sí? Y así me evito operaciones con fracciones. En algunos casos ya uno no tiene mucho que hacer y tiene que hacer las operaciones con fracciones, nomás no quedan otras. Ya. Entonces, digo yo, listo, obtuve, eso sería el caso de que fuera igual a 0. Si digo no, el pivote no es igual a 0, entonces aquí voy a tener que empezar a hacer una serie de operaciones. ¿Sí? Voy a multiplicar la fila 1 por algún número. ¿Sí? Le voy a dar un nombre y voy a escribirlo, es un número alfa sub 1. ¿Sí? Multiplico el alfa sub 1 por la fila 1 y lo sumo en la fila 2 y lo guardo en la fila 2. El objetivo es para que el elemento que está debajo de mi pivote sea 0. Hago lo mismo entonces, voy a decir un alfa 2. Multiplico por la fila 1 y sumo y guardo en la fila 3. ¿Cierto? Porque voy a querer que debajo se haga 0. Y así sucesivamente hasta que complete que todos los elementos que están debajo de ese pivote se hagan 0. Y cuando completo eso, entonces ya terminé. Voy a retroceder para que observemos que en el fondo eso fue lo que hicimos en el ejemplo anterior, aquí cuando obtuvimos la reducida. Fijan que aquí, partí acá con mi matriz. Yo intercambié la fila 1 y la 3 y en ese momento no expliqué mucho por qué lo había hecho, ¿cierto? Mi razón, y me imagino que ya con las operaciones que hicimos deberían de estar... Les sugiero otra cosa, fíjate, pueden tomar esta misma matriz y hacer otras operaciones elementales. Si ustedes quieren, no intercambian la fila 1 y la 3, pueden intercambiar la fila 1 y la 2. Pueden no intercambiarla y el problema que se van a encontrar es que van a tener justamente operaciones con fracciones. ¿Sí? Y uno usualmente es un poco lento con las operaciones con fracciones, ¿sí? Por eso se recomienda, ¿no? Entonces, como decía, la idea del algoritmo es, ya una vez que intercambié esto, y ahora digo, este es mi pivote, el 1, hago operaciones para que debajo del 1, es decir, hay que tener un menos 2, obtener un 0. En la fila 2 y en la fila 3 la misma idea. Y ya entonces completé. ¿Sí? Cuando ya completo esto, ¿cierto? Esto tiene un fin, ¿cierto? A veces podría suceder que algún elemento ya sea 0 y obviamente que ahí ya no vamos a hacer la operación. Entonces vamos a terminar y vamos a decir que el fin de este paso, sería como un gran paso, sería que todos los elementos debajo del A sub 1, 1 son ceros. Cuando termino eso, entonces ya terminé un paso del algoritmo y continúo entonces la segunda parte del algoritmo, donde voy a tomar el siguiente, el A sub 2, 2. Y me voy a preguntar si el A sub 2, 2 es igual a 0. Si es igual a 0, igual que en el caso anterior, lo que vamos a hacer es intercambiar algunas filas. Usualmente esa intercambiar lo vamos a hacer con filas que estén debajo, ¿sí? Y si es no, volvemos a hacer la misma idea anterior, donde vamos a, voy a decir repetir, ¿cierto? Voy a repetir la misma idea, donde voy a multiplicar, llamémoslo con la constante de otro nombre, voy a decir beta sub 1.
Voy a multiplicar la fila 2 por beta sub 1, lo voy a sumar en la fila 3 y lo voy a guardar en la fila 3. Y voy a hacer lo mismo con un beta 2, que lo voy a multiplicar por la fila 2, en la fila, no sé, 4, ya esto estoy exagerando porque como complejo hacer ejercicio tan largo, y voy a continuar. Y voy a terminar esto, ¿cierto? Cuando todos los elementos debajo del A sub 2 son ceros. Son 0. Y así continúo la misma idea, ¿cierto? Con el A sub 3, después con el, no sé, A sub 4, hasta que termino. Ya decir A sub 4 es mucho, ¿sí? Porque como mencionaba, nunca vamos a hacer un ejemplo tan grande. Pero sí lo que yo quiero transmitir con esto que estoy comentando es la lógica del algoritmo, ¿cierto? Usualmente, ¿cierto? Esto está relacionado con alguna programación, ¿sí? Con algún software, ¿cierto? Si ustedes conocen algún software que resuelve sistemas de ecuaciones lineales, detrás de eso, ¿cierto? Está este algoritmo que estamos comentando. En la PPT yo hice un dibujito. Se los voy a compartir para que lo vean. Yo encuentro que me quedó bonito. No sé si alcanza a ver. El dibujito lo hice solamente para el primer paso, ¿cierto? Donde, como mencionaba, estamos para la sub 1, ¿no es cierto? Donde estamos haciendo las operaciones elementales con todos los elementos hacia abajo de la sub 1. Pero eso se repite después con el A2, el A3 y tal. ¿Ya? Esa es la lógica con este algoritmo. ¿Profe? Dígame. Entonces este proceso de sumar F1 más F2 y reemplazar en F2, ¿se hace hasta que A11 sea igual a 0? No. Lo que tú quieres es que todo lo que está debajo de los pivotes sean 0. Si de casualidad un pivote te da 0, ¿cierto? Perdón. O si tienes una matriz con filas de ceros, esas las vas a mover al final. ¿Sí? Por ejemplo, claro, lo que pasa es que tú en esta lógica, mira, voy a escribir creo que tengo una, bueno, me voy a escribir una matriz. Voy a explicar la idea. Lo que no puedo tomar, puedo tener un pivote igual a 0. Lo que pasa es que no puedo tener, voy a escribir una matriz A. Voy a escribir 2, 1, 0, 3. 0, espérame. 0, 2, 4. 0, 0, no, perdón. 1, 3, 0. Ya, digamos que tengo eso, ¿sí? Supongamos que tengo eso. ¿Qué hice? Supongamos que tengo eso. Entonces voy a dibujar de nuevo mi escalerita. Me gusta hacerla con otro color porque se ve más bonito. Supongamos que tengo eso, ¿sí? Entonces yo digo, mira, ya completé, supongamos que ya hice algunas operaciones elementales también, ¿ya? Se fijan que la primera, mi primer pivote es el número 2, debajo de ese pivote es todo 0, estoy bien. Paso al siguiente pivote, mi siguiente pivote es el 0. Y aquí tengo un problema. Porque yo no puedo, fíjate, si yo quisiera, si yo dijera, bueno, no me importa que sea el pivote 0, ¿qué importa? Sí. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Para continuar con el algoritmo tendría que multiplicar la fila 2 por un número, de modo que al sumarla me dé 1. ¿Ven que no puedo hacer eso? Por eso entonces en este caso, y esto es lo que sucede cuando mis pivotes son iguales a 0, en este caso el A sub 2 es igual a 0, lo que debo de hacer es intercambiar las filas, ¿sí? Ahora, también podría suceder que hubiese tenido toda una fila llena de ceros, ¿sí? Entonces, insisto, eso lo voy a dejar abajo, ¿sí? Entonces aquí intercambio la fila 2 y 3. Entonces ahí me va a quedar 2, 1, 0, 3, 0, 1,
3, 4, 3, 4, no, 3, 0, perdón que me pongo media túnel, entre todas mis pifias, no, y después tengo 0, 0, 2, 4. Y ahí está escalonada. ¿Te fijas? Ahí sí que está ordenadita la matriz. ¿Te fijas? De hecho, cuando uno mira la definición de esto, tampoco puedo decir que mi matriz original que había escrito, la primera, esté escalonada, porque si yo miro en la tercera fila, tengo un 1, en la primera entrada no nula, y ¿dónde está ese 1 ubicado en posición a la primera entrada no nula de la fila anterior? Está a la izquierda, entonces no está bien, ¿te fijas? Y ahora sí está esto escalonado. ¿Y Voy a entrar. cómo hacemos que sea, cómo se llama esto, reducido? La diferencia con que sea reducida es porque voy a tener aquí, digamos, si yo digo que estoy escalonándola, aquí ya terminé, fin. Pero si yo quiero que sea escalonada reducida, voy a tener que hacer más operaciones, porque voy a tener que hacer operaciones en la fila 2, multiplicar la fila 2, de modo que lo que esté arriba de la fila 2 se haga 0. Y después voy a tener que tomar la fila 3 y hacer operaciones para que arriba del 3 se haga 0. ¿Te fijas? Ese es el tema. Los pivotes son los únicos elementos no nulos. Y además son iguales a 1. Esa entonces es la definición justamente de lo que es una matriz escalonada reducida. ¿Y en nuestro algoritmo de Gauss necesitamos una reducida? El Gauss solamente plantea la reducida. Perdón, ya me confundí. La escalonada. Esto es lo que estamos comentando acá con este ejemplo y con el que hicimos anteriormente. Gauss-Jordan, ¿cierto?, es el que plantea la escalonada reducida. La que estábamos comentando, que tiene los elementos, los pivotes son todos iguales a 1 y el único elemento no nulo por columna. Perdón, profe, que sigo sin cachar. La que nosotros necesitamos hacer es la escalonada o la escalonada reducida. Yo diría que es del gusto del cliente. Nosotros vamos a comentar los dos métodos y vamos a hacer ejemplo con los dos métodos. Yo en mi cosa personal prefiero la escalonada. Encuentro que en la reducida como que trabajo más y las conclusiones son exactamente las mismas. En el contexto de las evaluaciones también, nosotros no tenemos tampoco cómo controlar de que ustedes hagan el ejercicio con el método escalonado o con el método reducido, con Gauss o con Gauss-Jordan. ¿Te fijas? No van a obtener resoluciones distintas. Entonces queda muy al criterio de los estudiantes. Y eso en realidad, incluso en el contexto de las evaluaciones presenciales, nunca tampoco preguntamos una cosa así. Siempre decimos, lo típico que ponemos en una evaluación presencial es resolver el sistema usando matrices, ¿te fijas? O operaciones elementales, el método de Gauss o Gauss-Jordan, a criterio de los estudiantes. O también una típica pregunta que lo vamos a comentar ya la próxima semana cuando veamos algo más de esto. Lo típico que decimos es analizar los distintos tipos de solución de acuerdo a un parámetro que va a tener el sistema. Y en ese contexto, fíjate, ahí sí que sí, diría yo que nos conviene mucho más Gauss. Pero con Gauss-Jordan obtengo exactamente los mismos resultados. Lo que pasa es que tiene uno que hacer más operaciones con Gauss-Jordan, pero es lo mismo. Okay. Esto en realidad como que siempre es típico que quedamos con el tema muy cortado, ¿eh? Porque este tema es muy largo. Nosotros alcanzamos hoy día solamente básicamente a definir lo que son las operaciones elementales, cómo se van a utilizar. Metimos un poco ya también de lo que son, me estoy extendiendo mucho y hablo, no me callo nunca, perdón. Pero me voy a quedar callada mejor. Quedemos aquí nomás. Continuaremos cuando continuemos, porque la próxima semana me gustaría dar más énfasis al certamen. Así que eso. No estoy quedando callado.